¿Qué poder podría arrancarle la luz al mundo y condenar la vida a la oscuridad? No fue una guerra, ni un castigo de los cielos, sino el amor obsesivo de un Dios y la desesperación de una madre. Un suceso que dividió el año en estaciones y cambió para siempre el destino del mundo. En un rincón bendecido de la tierra, donde la hierba crecía como un manto esmeralda y el aroma de las flores viajaba con el viento, vivía Perséfone, hija de Zeus, rey de los dioses, y de Deméter, guardiana de la cosecha. Sus pasos ligeros acariciaban el prado. La luz del sol jugaba en su cabello y su risa, como campanas, se mezclaba con el canto de las ninfas. Cada pétalo que tocaba parecía florecer un poco más, porque donde ella estaba, la vida se multiplicaba. Deméter la observaba desde la distancia. Su mirada guardaba orgullo y amor inmenso. Ella era quien había tejido aquella abundancia. Campos dorados, frutos maduros, ríos que cantaban. Pero, mientras el mundo celebraba la luz, en algún lugar, lejos, muy lejos, una sombra empezaba a despertar. En las profundidades del mundo, donde el sol jamás llegaba, Hades, señor del inframundo, se sentaba en su trono de obsidiana. Sus ojos, oscuros como la noche eterna, habían descubierto hacía poco la figura radiante de Perséfone. Desde su reino silencioso, la observaba a través de grietas y portales secretos. No era la primera vez que contemplaba la belleza, pero jamás había sentido un deseo tan profundo ni una soledad tan pesada. Decidido, Hades subió al Olimpo, ante Zeus, padre de Perséfone y su propio hermano. Confesó su deseo de llevarla consigo al inframundo. Zeus lo escuchó en silencio, y aunque no pronunció palabra de aprobación, tampoco expresó rechazo. Aquel silencio fue suficiente para Hades. Así, en las entrañas de la tierra comenzó a gestarse un plan, uno que cambiaría para siempre el destino de la joven y el de todo el mundo. Era un día radiante y Perséfone paseaba entre prados cubiertos de flores, acompañada por sus amigas, las ninfas. Sus manos se detenían para recoger pétalos, mientras reía despreocupada. Entre todas las flores del prado, uno llamó su atención. Un narciso distinto, más alto, más brillante, como si su luz proviniera de otro mundo. Perséfone se inclinó para tomarlo, y entonces la tierra tembló bajo sus pies. Un rugido profundo recorrió el valle, y el suelo se abrió en una grieta oscura. Desde las entrañas de la tierra emergió un carruaje negro, tirado por caballos negros que relinchaban con furia. Hades, cubierto con su capa oscura, se alzó sobre ella. Perséfone apenas tuvo tiempo de retroceder. Un brazo frío como el mármol la rodeó, y en un instante fue alzada al carruaje. Las ninfas gritaron, corrieron hacia el borde de la grieta, pero el carruaje descendió veloz,
tragado por un túnel de roca y fuego. En un abrir y cerrar de ojos, la grieta se cerró y no quedó rastro de Perséfone. Deméter regresó al prado y lo encontró en silencio. Donde antes había risas y colores, solo quedaban restos de flores arrancadas y coronas deshechas sobre la hierba. Llamó a su hija ¡Perséfone! 1, 2, 100 veces, ¡Perséfone! pero el eco fue su única respuesta. La búsqueda comenzó de inmediato. La diosa recorrió montañas cubiertas de niebla, cruzó bosques oscuros donde los árboles parecían susurrar su nombre, caminó por costas azotadas por la marea y atravesó pueblos vacíos, donde nadie sabía dar razón de Perséfone. Llevaba una antorcha en cada mano y el viento enredaba su cabello, despeinándolo como si la tormenta compartiera su rabia. Ni el día ni la noche la detenían. Cada paso la llevaba más lejos, pero no más cerca de su hija. Sin su cuidado, la tierra comenzó a apagarse, los campos se secaron, las cosechas se pudrieron bajo el sol y los animales morían de hambre. La desesperación creció entre los hombres y mujeres de la tierra. En cada rincón, las miradas se llenaron de miedo, pues la abundancia había desaparecido y con ella la esperanza. En medio de su búsqueda, Deméter sintió un calor distinto al del fuego de sus antorchas. Alzó la vista y allí estaba Helios, el dios Sol, envuelto en un resplandor que iluminaba todo a su paso. Con voz clara, Helios le habló. Le contó cómo Hades había emergido desde el inframundo, cómo la había tomado por la fuerza, y cómo Zeus, su propio padre, había guardado silencio ante el rapto. Deméter bajó la mirada. Sus manos temblaban y lágrimas ardientes recorrieron su rostro. Pero no fueron lágrimas de dolor, sino de furia. En ese instante, juró que no volvería a fertilizar la tierra mientras Perséfone no le fuera devuelta. Se retiró al templo de Eleusis, cerrando sus puertas al Olimpo entero. Ni súplicas ni órdenes pudieron romper su silencio. Y la tierra, sin su cuidado, quedó abandonada a la sequía y al hambre. En el Olimpo, las voces de los dioses se alzaron en debate. Los campos y los ríos estaban muriendo, y Zeus comprendió que, si no actuaba, la humanidad entera perecería. Con gesto grave, llamó a Hermes, el mensajero de alas ligeras. Hermes partió del Olimpo con las alas de sus sandalias brillando al sol. Atravesó cielos despejados, cruzó nubes y montañas, hasta llegar a la frontera oscura del inframundo. Allí, su luz dorada chocó contra la penumbra eterna, iluminando muros de roca y ríos de sombras. Ante el trono de Hades, Hermes transmitió la orden de Zeus. Perséfone debía regresar a su madre. El dios del inframundo escuchó en silencio, su mirada fija, imposible de leer. Finalmente, Hades asintió. Aceptó dejarla partir, pero en su interior ya planeaba el modo de atarla para siempre a su reino. Porque incluso en los acuerdos entre dioses, siempre hay una trampa. En los pasillos silenciosos del inframundo, Hades caminó junto a Perséfone. Sus pasos resonaban sobre el mármol frío y el eco se perdía en la penumbra. Al llegar a la sala del trono, él tomó una granada y la sostuvo en sus manos. La fruta, de piel oscura y brillante, parecía guardar un secreto. La abrió lentamente
y las semillas rojas como rubíes destellaron bajo la luz de las antorchas. Toma algo de mi reino para que no lo olvides, susurró Hades. Perséfone dudó, pero el hambre le apretaba el estómago. No había probado bocado desde su llegada. Tomó 3, quizá 4 semillas. El jugo rojo manchó sus labios y en ese instante, sin saberlo, quedó unida para siempre al inframundo. Hades sonrió en silencio. Su plan estaba completo. En un prado que apenas comenzaba a renacer, Deméter vio a lo lejos la silueta de su hija. Corrió hacia ella y Perséfone hizo lo mismo. Cuando por fin se encontraron, se abrazaron con fuerza, como si el tiempo y la distancia quisieran separarlas otra vez. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. El aire volvió a llenarse de perfume y la hierba verde asomó tímida entre la tierra seca. Pero entonces, una voz profunda interrumpió el momento. Era Zeus. Su mirada se posó en Deméter y luego en Perséfone. Con calma, pero sin suavizar la verdad, les habló de la ley antigua. Quien probara alimento en el inframundo quedaba atado a él para siempre. Perséfone había comido 6 semillas de granada y por cada una debía pasar 1 mes junto a Hades. Deméter no tuvo elección. La ley de los dioses era inquebrantable y el destino de su hija quedó sellado para siempre. Desde entonces, durante 6 meses al año, Perséfone viviría en el reino de las sombras. Y en esos meses la tristeza de su madre cubriría la tierra. Los días se volverían fríos, los campos quedarían desnudos y la vida se dormiría bajo el manto del invierno. En los otros 6 meses, cuando Perséfone regresara, la alegría de Deméter haría florecer los prados, brotar las semillas y renacer la primavera y el verano. Y así, el mundo aprendió a medir el tiempo por el latido del corazón de una madre. Cuando Perséfone estaba junto a Deméter, el sol bañaba la tierra. Era el tiempo de la abundancia, el tiempo de la primavera y el verano. Pero cuando llegaba el día de partir y Perséfone descendía al reino de las sombras, la mirada de Deméter se nublaba y con ella la tierra. Los días se acortaban y la vida dormía hasta su regreso. Así, año tras año, el mundo repite este ciclo eterno, primavera y verano, otoño e invierno, todo nacido del amor y de la pérdida de una madre. Así nació el ciclo eterno, la danza de la luz y la sombra, de la primavera y el invierno. Ahora que conoces la verdad, cuéntame, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Déjala en los comentarios y suscríbete para descubrir la próxima leyenda que espera ser contada.